Vamos a empezar entonces con esta enseñanza, es un tema, parte de la serie del Evangelio en la historia de la iglesia. Como les habíamos dicho anteriormente, al hablar de historia de la iglesia, estamos hablando de una rama de la teología que llamamos eclesiología, ¿verdad? La eclesiología no solamente estudia dentro de la iglesia cómo se comporta la iglesia, sino la historia misma de la iglesia. Ya vimos un poco acerca del inicio de la iglesia y cómo el evangelio estuvo allí. Aquí hay un tema de discusión y eso también lo hablamos anteriormente porque algunos sitúan el inicio de la iglesia en el libro de los Hechos y otros sitúan el inicio de la iglesia en los evangelios, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en los evangelios para hablar del inicio de la iglesia allí precisamente. Ya hablamos también de la iglesia o el evangelio en la persecución de la iglesia, eso lo estuvimos hablando hace unas 2 semanas. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del evangelio en las dificultades de la iglesia, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar del evangelio en la perseverancia de la iglesia. Yo no sé si ustedes van siguiendo el hilo histórico que estamos tratando de seguir, pero ya vimos el inicio propiamente de la iglesia, la estructura de ella, empezaron sus persecuciones, empezaron sus dificultades y nos surge una duda. ¿Qué pasó con esta iglesia que estaba en persecución? ¿Qué pasó con esta iglesia que estaba en dificultades? Porque ¿qué pasó después de lo que nosotros tenemos registrado en la Biblia? Porque en la Biblia nosotros llegamos hasta, bueno, vamos a hacer una pregunta bien fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, ¿verdad? Bien fácil esta pregunta. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Juan es el último en escribir parte de la Biblia, ¿verdad? ¿Alguien sabe en qué año se escribió Apocalipsis? De los que han estado estudiando ese libro. 90 después de Cristo. Después del 90 después de Cristo nosotros no tenemos ningún libro canonizado. O sea, ningún libro que se haya escrito después del año 90 está acá, en la copia de la Escritura. Pero les pregunto, ¿hubo cristianos después del año 90 después de Cristo? Pues claramente nosotros no estaríamos aquí si eso no hubiese sido así. Entonces, ¿qué pasó allí? La iglesia perseveró. De hecho, eso es el cumplimiento de unas palabras de Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Es un versículo muy famoso. Mateo capítulo 16. Versículo 18. Dice, Jesús hablándole al apóstol Pedro, diciéndole lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Casi todo el mundo le pone atención a la primera parte del texto, ¿verdad? Y empiezan a explicar qué significa esto, que el juego de palabras en el original griego, que Pedro es Petros y que roca es Petra. Entonces tú eres Pedro y sobre esta piedrecita o este peñasco edificaré mi iglesia, haciendo énfasis en que Jesús es la piedra sobre la cual se funda la iglesia, pero que también van a haber otras personas dentro de la estructura para la iglesia que van a servir como piedras, como Pedro, como piedrecitas, que van a servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso pues ya lo hemos hablado anteriormente y no nos vamos a detener allí, sino en la promesa que está en la parte segunda del texto. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no va a ser vencida, la iglesia siempre va a permanecer. Y precisamente esto la semana pasada lo vimos a la luz de Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ese texto se leyó la semana pasada en la predicación que nos dio Charlie. Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos 5:34. Dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros deudas vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo.
pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí están las palabras, pero desde el punto de vista de Gamaliel, un fariseo. Viendo el auge que está agarrando el cristianismo en el contexto del libro de los Hechos, y las personas, los principales y las personas que están en puestos de eminencia están queriendo reducir a este movimiento que se está levantando, pero es por Dios. Palabras sabias dice, déjelo. Si es un movimiento hecho por hombres, se va a desvanecer solo, pero si es por Dios, va a permanecer. ¿Sí? Al fin y al cabo, la evidencia histórica nos demuestra que fue un movimiento de Dios, porque estamos nosotros hoy aquí reunidos como cristianos. El Evangelio nos llegó a nosotros y la iglesia prevalece. Ahora bien, estuvo Juan, año 90 después de Cristo, escribió el último libro, pero después de él, ¿qué? ¿Cómo nosotros vemos la historia de la iglesia después del registro de los libros canonizados? Bueno, aquí ya nos vamos a meter a temas un poco más históricos. Pero en medio de toda esta historia que vamos a observar, le voy a pedir que no saque de su mente dos cosas. Número uno, vamos a ver cómo está el Evangelio allí presente. Y número dos, no pierda de vista que si la iglesia permanece no es por la virtud del hombre, sino por la promesa del Señor y el propósito del Señor. El Señor fue el que dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es el Señor el que fortalece la iglesia para que permanezca en pie. Porque si fuese por las fuerzas, la iglesia ya hubiera desaparecido. ¿Sí? No perdamos de vista esos dos elementos. El Evangelio dentro de la historia de la iglesia y Dios sosteniendo a su pueblo. Cristo Jesús sosteniendo a su pueblo. Ahora bien, ya hemos mencionado mucho al apóstol Juan y que fue el último en escribir libros canonizados. Pero nos surge una pregunta. ¿Habrá alguna persona seguido al apóstol Juan? ¿Alguna persona se habrá convertido en discípulo del apóstol Juan? Bueno, tenemos un nombre. Este nombre es Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Si usted tiene donde anotar, sería bueno. Si no, este video se va a publicar mañana y también lo pueden observar con más chance, ¿verdad? Pero vamos a ir en un orden cronológico viendo cómo el Evangelio subsiste a lo largo de los años, ¿verdad? Y tenemos un hombre, Ignacio de Antioquía. Este hombre murió, noten esto, murió en el año 108. Eso quiere decir que es muy, muy, muy cercano a los años de la escritura del canon del Nuevo Testamento. Murió en el 108 y murió bajo un emperador que se llamaba Trajano. Fue un emperador, pues, algo malo también en contra de los cristianos. Este hombre, Ignacio de Antioquía, murió en Roma. Tuvo que viajar hasta Roma para para morir en manos del imperio. Y mientras él iba camino a Roma, él dijo lo siguiente: voy a Roma para hacer trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Vean que ya él tenía una percepción suprema de la persona de Jesucristo y que valía la pena morir por la causa del Señor. Es interesante porque un historiador de la época dijo que la iglesia del segundo, tercer siglo era como que si la sangre de las personas que morían martirizadas fuera como semillas. Y entre más cristianos morían, más cristianos aparecían. Era como que se multiplicaban en el momento. Esto definitivamente fue una obra del Espíritu Santo, fue una obra del Señor, y Dios está preservando a su pueblo a pesar de dificultades que se encuentran allí. Tenemos entonces a Ignacio de Antioquía, y hay un dato interesante. Ignacio de Antioquía le habla a otra persona. Esta persona se llama Policarpo. Es un nombre que probablemente hayan escuchado mucho, siendo citado en alguna predicación o algo por el estilo. Y le pide a Policarpo que le escriba a los fieles que son de Antioquía, para consuelo de ellos. Entonces, Policarpo fue en cierto sentido también un discípulo de Ignacio de Antioquía. Entonces vean cómo vamos en la cadena de discípulos, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, luego tenemos a Policarpo de Esmirna. Este Policarpo de Esmirna murió en el año 155 bajo el emperador Antonio Pío y murió quemado en la hoguera. Y también él estaba con ansias de ser un mártir del Señor. De hecho, a la luz de la historia, usted puede observar que a Policarpo se le reconoce por tener una pasión evangelística. Él quería siempre estar hablando acerca del evangelio a otras personas.
Esto fue entonces en el año 150 después de Cristo, y más tarde tenemos a Ireneo de Lyon. Este fue un discípulo de Policarpo, siguiendo la cadena de sucesiones, ¿verdad? Y siendo discípulo de Policarpo, murió en el 202 después de Cristo. Y aquí empieza un detalle interesante en la historia de la iglesia, porque se empiezan a escribir tratados teológicos, ¿verdad? Nosotros, obviamente, en el Nuevo Testamento tenemos cartas que escriben los apóstoles, pero estas personas también escribieron. Y aunque sus libros no son canonizados o no están como parte de la Biblia, hay mucho detalle doctrinal que nosotros podemos encontrar en esos escritos. Esta persona, Ireneo de Lyon, escribió un libro sumamente famoso e importante. Se llama Contra herejías. Y en ese libro él ataca el gnosticismo de la época, ¿verdad? Dense cuenta que hay literatura cristiana ya en estas personas que son considerados padres de la iglesia y que están apoyando para que la iglesia surja y se aleje de algunas enseñanzas que están erradas. Y esto lo hizo Ireneo de Lyon. Ahora bien, ahí nos puede aburrir, uy, Henry, suena todo esto muy interesante, pero qué aburrido, ¿verdad? Es historia, no nos puede aburrir. Nosotros tenemos que estudiar parte de la historia. Esto que estamos viendo dentro de la eclesiología tiene nombre. Esto se llama patrística. ¿Alguien sabe a qué le suena esa palabra? Patrística. Espero que no le suene a comida ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Le suena alguna palabra en especial? A patre, sí, lastimosamente este movimiento ya nos robó la palabra patriarcado, ¿verdad? Qué triste. Pero bueno, ahora patriarcado es una palabra peyorativa y no debería ser una palabra, pero ese es otro tema, no me voy a desviar, ¿verdad? Pero sí, definitivamente viene de la palabra griega, de la palabra latina, perdón, patri, ¿verdad? Que es donde viene patriarca, que es en la cultura romana, en la cultura latina, el patriarca era el que era el dueño de la familia. Claramente, la patrística que estudia a los padres de la iglesia, ¿sí? Aquellas personas que sirvieron como pastores y líderes de la iglesia en momentos específicos, básicamente incluso daban su servicio a una región por entero para que esta región creciera en el evangelio. Vean que por eso los nombres de estas personas siempre vienen acompañados de un lugar, ¿verdad? No sé si lo notaron. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Ireneo de Lyon. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos se ubican en esos lugares, se establecen en esos lugares y alimentan a las iglesias que nacen allí del mensaje del evangelio, para que la iglesia crezca y se fortalezca en esos sitios específicos, ¿verdad? Entonces fortalecen iglesias locales para luego expandir la obra del evangelio. No obstante, dentro de esta patrística nos da la apariencia de que solamente nos estamos fijando en la historia en aquellas personas que están en una posición muy alta. ¿Y qué pasa con los que no eran tan reconocidos como ellos, que eran discípulos de un apóstol o cosas por el estilo? Bueno, igual hubo cristianos que estuvieron tal vez en posiciones más simples, pero que también sirvieron para que la iglesia perseverara. Yo quiero específicamente hoy, y en este tal vez me voy a extender un poco más, ponerles un ejemplo. No son líderes de una iglesia ni nada por el estilo, pero el ejemplo de sus vidas ha calado tanto en la historia de la iglesia, que estoy casi seguro que alguno de ustedes ha escuchado la historia de estas dos mujeres que voy a relatar el día de hoy. Se llaman Perpetua y Felicidad. ¿Alguien ha escuchado la historia de ellas? De lo que se pierde. Me levante la mano, más o menos dicen por ahí. ¿No? De lo que se pierden. Bueno, no, hoy les voy a relatar un poco esta historia. Y espero que también se interesen y que vayan y busquen más información, ¿verdad? Perpetua y Felicidad. Voy a leer un poco, por aquello que me vean muy pegado a las notas. Perpetua era una joven madre. Ella tenía apenas 22 años, pero un detalle interesante de Perpetua era que era de una familia muy adinerada. O sea, venía de un pater familias. El pater familias funcionaba allí, era una familia muy poderosa económicamente. Perpetua apenas tenía 22 años, ya tenía un hijo de pocos meses. Y siendo parte de una familia rica, era una mujer estimada en la comunidad. Ahora, ella tenía una esclava. Esta esclava se llamaba Felicidad, ¿verdad? Y ella también era muy joven, de hecho, en ese momento estaba embarazada y pues estaba durante el embarazo en lo que les voy a estar relatando. Estas dos mujeres, en su casa, desde la iglesia,
dice que las arrestaron, estaban teniendo un culto en su casa, una reunión donde estaban teniendo un culto, y el delegado de la provincia de Cartago las arrestó. Y en este arresto, entonces, no solamente fueron ellas, sino también algunos otros esclavos que también eran cristianos juntamente con ellas. De hecho, se dice que, vamos a ver dónde tenemos este detalle. Dice, Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa, eso ya lo acaba de mencionar, en su casa en Cartago, cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera junto a la esclava Felicidad y a los esclavos Róbaco, Saturnino y Segundo, ¿verdad? Llama la atención que hay uno de los esclavos que fue voluntariamente a la cárcel. Ahorita no preciso el nombre, déjenme ver si lo tengo por acá. Ok, Sáturo se llama. Este Sáturo era prácticamente la persona que las había discipulado a ellas, las había llevado al cristianismo. Y cuando se enteró que las habían llevado a la cárcel a estas dos mujeres, él mismo fue a la cárcel. A él no lo habían encarcelado, pero él mismo fue para acompañar a las personas que se habían convertido al cristianismo gracias a su ministerio. Y no es ningún padre de la iglesia ni nada por el estilo. Estamos hablando de esclavos, de personas que vivían en una casa, de gente humilde. Y obviamente de Perpetua, que era un poco más adinerada. A Perpetua, por ser adinerada, esto quiere decir que tenía una capacidad de escritura, ¿verdad? Cuya capacidad no tenían otras personas de su época, porque el estudio era para personas adineradas. A Perpetua se le pidió en diario lo que iba aconteciendo. Entonces por eso tenemos la historia de ellas dos tan fresca, porque ella iba escribiendo todo. Y esto se complementa con algunos relatos históricos que enriquecen la enseñanza. Parte de lo que escribió Perpetua es lo siguiente, dice, nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable, estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí a mi niño, el que era de tan pocos meses, que me estaba necesitando mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera el gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. ¿Se imaginan orar así? Esta historia a mí siempre que la leo me impacta muchísimo. Eventualmente el jefe, el gobernador de Cartago, llama a Perpetua y a los servidores. Hay algunos diáconos de la iglesia regional que llegan a donde las personas de la cárcel y les dan dinero para que saquen a Perpetua Felicidad y a los demás esclavos de allí donde están y los pasen a un lugar mejor. Los pasaron a un lugar donde pegaba la luz del sol. Entonces imagínense qué gangón diríamos nosotros, ¿verdad? Era un poco mejor y permitieron que Perpetua viera a su hijo. Entonces, cuando Perpetua vio al hijo, literalmente ella exclamó que esa prisión se había convertido en una religión por tener a su hijo cerca. Y bueno, la historia transcurre y transcurre. El juez de la región de Cartago básicamente le ruega a Perpetua que desista, que diga que ya, que se convierte en una persona pagana para que no sea ella martirizada. Pero esto no fue así. Perpetua estaba decidida a no hacerlo. Hay unas frases de Perpetua que me llaman también poderosamente la atención. Dice, cuando el juez le estaba rogando específicamente que ella desistiera de su fe y que dijera que ya no es una cristiana, vean lo que ella responde. Dice, diciéndole al padre que el padre no era cristiano. Vale llamar la atención a eso. Padre, ¿cómo se llama esa vasija que está ahí enfrente? Una bandeja, le respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Se le está diciendo a su padre que no es cristiano y que la está tratando de convencer de que no vaya a ser martirizada. Para no cansarlos con la historia, con el cuento, ¿verdad? Bueno, que no es un cuento, es una realidad. A Perpetua la condenan. Los esclavos que iban junto a ella, los varones, son muertos por fieras.
pero Perpetua y Felicidad son colocadas en una malla. Esta malla la amarran dentro del estadio, del Coliseo, ¿verdad? Y sueltan animales. Dentro de esos animales sueltan a una vaca salvaje. Y esta vaca salvaje empieza a cornear a Perpetua y a Felicidad, golpearlas. Les había contado que Felicidad estaba embarazada, ¿verdad? Por ley romana es imposible que una mujer embarazada sea sometida a tortura, pero dentro de la situación, Felicidad dio a luz 2 días antes, entonces pudo ser torturada. Y de hecho cuenta la historia que ella estaba agradecida porque quería ser mártir del Señor Jesucristo. Estando ellas en esa malla, empezaron a cornear las bestias. El pueblo empezó a indignarse un poco porque la leche materna de Felicidad empezó a derramarse y al pueblo le pareció repudiable. Qué interesante, ¿verdad? Era repudiable la leche materna, pero no la sangre. Ese pueblo era un pueblo cruel. Y bueno, después de todo esto y al ver que las mujeres se mantenían firmes y no se morían, el pueblo empezó a ovacionarlas y pidieron que salieran por la puerta donde salían los gladiadores. Pero ya cuando las estaban bajando de la malla, el pueblo insistió otra vez en que se hiciera martirio y que se les degollara. Entonces se les llevó a ser degolladas. Cuenta la historia que a Felicidad se le degolló de una manera instantánea, pero que a Perpetua el verdugo estaba muy nervioso y falló. Y dice que cuando falló, Perpetua levantó la cabeza con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó su mano y le señaló al verdugo dónde tenía que dar el golpe. Y ahí murió, como una mártir del cristianismo. Esto ocurrió en el año 202 después de Cristo. Si alguien se pregunta por qué el cristiano perduró, es porque Dios le dio fuerzas a sus hijos para ser valientes a pesar de la situación y que el evangelio siguiera brillando. No les puedo contar la historia completa, pero dentro de toda esta historia, uno de los esclavos que estaba allí en la cárcel le predicó el evangelio a un carcelero y ese carcelero se arrepintió de sus pecados. Y el evangelio seguía floreciendo y floreciendo. Ellas murieron, pero seguían apareciendo más y más y más cristianos. La iglesia está perseverando y el evangelio es una causa trascendental de la perseverancia de la iglesia porque las personas están predicando el evangelio sin importar lo que sufren. Recuerden que estamos en el año 202, pero los años siguen pasando. Y llegamos al año 258 y nos encontramos una persona que se llama Cipriano de Cartago. Ya aquí volvemos a la patrística, ¿verdad? Perpetua y Felicidad no tenía nada que ver con los padres de la iglesia, ahora ya volvemos a este tema. Cipriano de Cartago, él fue uno de los autores, uno de los escritores más importantes de su época. Nació en el año 200, murió en el 258. El 14 de septiembre del 258, él fue apresado en la persecución de Valeriano, ya este es otro emperador, y al día siguiente fue examinado por última vez y sentenciado a morir por espada. Y su única respuesta fue: gracias a Dios. La ejecución tuvo lugar cerca de la ciudad. Una multitud siguió a Cipriano en su último día. Cuenta la historia también que se quitó sus prendas sin asistencia, se arrodilló y oró. Y en ese momento fue decapitado. Y bueno, eventualmente todo este relato histórico nos va a llevar a un año importante. Y este es el año 303. ¿Qué pasa en el año 303? Aparece un emperador que se llama Diocleciano. Nunca olviden ese nombre. Es importantísimo en la eclesiología, porque Diocleciano es el que lleva a cabo aquello que se llama la gran persecución. En días de Diocleciano fue la peor persecución que la iglesia ha sufrido en toda su historia. ¿Han escuchado aquellos relatos de cuerpos de hombres en estacas iluminando senderos, ellos en llamas, para hacer prácticamente que iluminación pública? Eso ocurrió en los días de Diocleciano, año 303. De hecho, Diocleciano redacta un escrito que se llama Edicto contra los cristianos. Y ya ustedes pueden ver por dónde va la cosa, ¿verdad? En el decreto, para leerles un poco lo que el decreto contemplaba, se ordenaba la destrucción de las escrituras cristianas, los libros litúrgicos
y los lugares de culto de todo el imperio, y prohibía a los cristianos reunirse a celebrar su culto. Asimismo, se privaba a los cristianos del derecho de petición ante los tribunales, o sea, ni siquiera a un tribunal podían ir a defenderse. Y luego dice, haciéndolos sujetos potenciales de tortura judicial. Los cristianos no podían responder a las acciones interpuestas en contra de ellos en un tribunal. No podían defenderse. Los senadores, équites, decuriones, veteranos y soldados que fueran cristianos tenían que ser desprovistos de sus rangos. Y los libertos imperiales, o sea, personas que habían conseguido la libertad después de haber sido esclavos por muchos años, fueron esclavizados de nuevo, solo por ser cristianos. Todo esto bajo el imperio de este hombre llamado Diocleciano. Alguien podría decir, tanta lucha, tanto sufrimiento, tanta sangre, tantas muertes, hubiesen sido suficientes para que la iglesia dejara de ser. Pero no, todo lo contrario. La iglesia perseveró, continuó. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como lo leímos en Hechos, capítulo 5, versículo 39, en palabras de Gamaliel, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia es del Señor. Y cualquier persona que intente destruir la iglesia está luchando contra Dios mismo. Ahora bien, ¿entendemos por qué la iglesia persevera? Claro que sí, porque la iglesia es de Dios. Dios la sostiene, Dios la fortalece, Dios la cuida. Eso lo entendemos. Pero pongamos la atención a la pregunta. ¿Por qué la iglesia persevera? Esa pregunta pongámoslo en check. Ya sabemos por qué. Dios está allí. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Cómo era la iglesia mientras perseveraba? Bueno, todos los relatos que les he contado anteriormente nos dicen lo siguiente. La iglesia era una iglesia que predicaba el evangelio en medio de su perseverancia. El evangelio era el centro de su accionar. Y estaban allí, felices, contentos de ir a morir, felices, contentos de que una fiera los fuera a atacar en plena plaza pública para el gozo de las personas que eran espectadores. Estaban allí felices de escribir en contra de las herejías y propagar sus escritos para que las iglesias tuviesen una sana doctrina. Y felices de estudiar esos escritos, de detenerse y sacar el tiempo. ¿Ustedes sabían que esta historia que les acabo de leer de perpetua infelicidad pasaron los años después del 312, 313 y esta historia de perpetua infelicidad era leída en los cultos cristianos? Eso lo cuenta un historiador de la época que se llama Agustín de Hipona. La leían. A veces yo siento que nosotros en pleno 2020 nos hace falta que nos lean las agallas de estos cristianos. Porque es inevitable que no sintamos vergüenza de nuestro cristianismo, a la par del cristianismo de las personas de esta época. Y el evangelio era el centro de su acción, el centro de sus motivaciones. Sufrían predicando el evangelio, vivían predicando el evangelio. Si les iba bien, predicaban el evangelio. Si les iba mal, predicaban el evangelio. El evangelio era el centro. Muchachos, esto lo estamos diciendo para lo siguiente. Nosotros, la iglesia de hoy, debemos observar el ejemplo de la iglesia de ayer y preguntarnos, ¿está siendo el evangelio el centro de nuestras reuniones? ¿Está siendo el evangelio el centro de nuestra vida cristiana? ¿Está siendo el evangelio el centro de nuestra comunión con otros? ¿Está siendo el evangelio el tema de nuestra conversación con los incrédulos? Si estuviéramos en una cárcel, ¿le predicaríamos el evangelio al policía que nos custodia? Si estuviéramos yendo a la muerte, ¿reflejaríamos el evangelio en nuestras acciones? A veces ni cuando nos va bien le prestamos atención al evangelio en nuestras vidas. Mucho menos cuando nos vaya mal. Hay un aforismo, una frase que anda por allí en redes sociales
que dice, ¿cómo es que dice? Estoy dispuesto a vivir por Cristo y si no, morir por Él, algo así, ¿verdad? Una frase famosa que algunas personas las colocan en sus muros, etc. Muchachos, mucho cuidado con decir que estamos dispuestos a morir por Cristo. Yo voy a ir con Cristo hasta la muerte, cuando nuestra vida no refleja eso. Si no vivimos hoy por Cristo, ¿estamos seguros que moriríamos mañana por Él? Cristo era el día a día de estos cristianos. Y nosotros quizá hoy estamos muy cómodos, el Evangelio no es ni siquiera parte de nuestro día a día. Nos desvinculamos de las verdades del Evangelio durante los días que van pasando. Esto no puede ser así. Medite, ¿cuánto habla usted del Evangelio con otros? Medite si el Evangelio es parte de su andar diario. Al final alguien se preguntará, bueno, Henry, esto sucedió, la gran persecución sucedió en el año 303 y tal vez a alguien le intrigue cómo terminó el asunto, en qué momento ya se dejaron de matar a los cristianos. Eso nos toca la próxima semana, ¿verdad? Precisamente porque después del año 303 viene un año también bastante importante en la eclesiología, que es el año 313. Y en este año se firma un documento para establecer la paz entre el imperio y el cristianismo. Básicamente el imperio dijo, ya no vamos a matar más cristianos. Y pregunta histórica, que tal vez alguien la pegue. ¿Alguien sabe qué emperador estaba detrás de eso? Constantino, uno bien famoso, ¿verdad? Constantino en el año 313 firma aquello que es conocido como el Edicto de Milán, que es un documento también muy famoso dentro de la historia eclesiástica. Y en este documento lo que se plasma es que ya no se va a perseguir más a los cristianos y se ofrece libertad religiosa dentro del imperio. En cierta medida, esta decisión del Imperio Romano empieza a transformarse en una mezcla de paganismo con cristianismo, porque al haber libertad religiosa, las personas empiezan a mezclar la religión. Y eventualmente, que esto es lo que vamos a ver la próxima semana, esto da a luz a una religión cristiana romana, que eventualmente se le puso el nombre, ¿y alguien sabe cuál nombre? Catolicismo romano, ¿verdad? La palabra católico es una palabra que proviene del latín, proviene de una transliteración de una frase oikumene. La palabra oikos significa familia y la frase oikumene significa todos somos una gran familia. ¿Entienden por dónde va el asunto, verdad? Entonces, paganismo y cristianismo se abrazan. Y eso es lo que significa oikumene, que la transliteración correcta al español sería la palabra ecuménico, lo que en latín es católico. Y bueno, ahí les dejo de tarea que investiguen qué significa la palabra ecuménico y qué significa el movimiento ecumenicalista. Cuando ustedes vean en Teletica que se abraza el Papa y fulano de tal del budismo y fulano de tal de los musulmanes y todos abrazados, todos adoramos al mismo Dios, eso es ecumenicalismo. Y aquí se entiende lo que ocurrió a partir del año 313, donde el Imperio Romano empezó a abrazar el paganismo con el cristianismo, empezaron a mezclar la religión y surge una especie de cristianismo. Pero lo que vamos a ver la próxima semana es que el Evangelio todavía perseveró en ese cristianismo, ¿verdad? Porque no me voy a adelantar a la próxima semana, pero eventualmente en la historia del catolicismo nosotros también podemos ver el Evangelio. Porque algunas personas simplemente por escuchar la palabra católico ya dicen, oh no, pecado, oh no, herejía. Pero recuerden que ese era el cristianismo famoso de la época y muchos cristianos piadosos y fieles se criaron bajo esa tradición. Y eventualmente abrieron sus ojos y salieron de allí, ¿verdad? O quizá nunca salieron de allí, quizá no, pero estaban en la lucha de interpretar la Escritura y buscar la salvación a través del Señor Jesucristo. Entonces todo eso lo vamos a ver la próxima semana, pero lo que me interesa, la conclusión a la que me interesa llegar el día de hoy es la siguiente: la iglesia perseveró. No hubo nada que pudiera contra la fuerza de la iglesia, porque la fuerza de la iglesia viene de Dios. Y en el transcurso en que la iglesia estaba sufriendo y perseverando al mismo tiempo, su accionar era el Evangelio.
hablar el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Y todo esto lo hacían con gozo. Hubo un detalle que no mencioné de la historia de Perpetua y Felicidad. Les dieron la oportunidad por aquella ofrendilla que habían llevado unos diáconos, ¿verdad? Les dieron algunos privilegios y dentro de esos privilegios los dejaron tener una cena antes de morir. Y ellos estaban juntos allí y esa cena la transformaron en una cena del Señor. Y prácticamente hicieron un ritual en el cual estaban conmemorando la muerte del Señor, el derramamiento de su sangre y su cuerpo que fue molido en la cruz. Vean que hasta una cena, hasta en la cena, el Evangelio estaba en el centro. Hasta en una comida, el Evangelio estaba en el centro. Y nosotros hoy, lo que podemos hacer es, número 1, agradecer al Señor. Porque si no hubiera sido por la fortaleza que Él le brindó a estos santos de esa era, pues nosotros no estaríamos aquí reunidos. El Evangelio nos llegó precisamente por la expansión del Evangelio, porque los cristianos perseveraron. Pero por otro lado, después de agradecer, tenemos que hacer una retrospectiva hacia nuestras vidas y decir, bueno, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos muy cómodos? ¿El Evangelio es realmente un centro de nuestra acción, de nuestra conducta? Incluso me atrevo a decirles lo siguiente, muchachos. Incluso puede algunos, estando en medio de la vida de la iglesia, sin ni siquiera haber creído en el Evangelio. Y eso es lo peor que le puede pasar, es el peor escenario. Anhelando vivir una vida de iglesia, pero sin haber creído el Evangelio. Y quizá haya alguien aquí que no ha creído en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y haciendo esto ofrece salvación a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Si usted no ha creído en el Evangelio, hoy es el día en el que usted debería hacerlo. Arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Eso es lo único que le puede dar aquí en la tierra una vida plena y satisfecha y allá en el cielo una vida eterna y gloriosa. Y aquel que no cree en el Evangelio, dice la Biblia que le espera la segunda muerte, una condenación eterna en un lugar llamado infierno. Decía un amigo que un no cristiano dentro del cristianismo es un doble fracaso. Y él decía, ¿por qué? Bueno, porque en el mundo no calza por estar dentro de aquello que se llama cristianismo, y en el cristianismo no calza por no ser cristiano. Un no cristiano en el cristianismo es un doble fracaso. Y aquí, oídos atentos. Dios quiera que usted no esté aquí solamente por lo que le ofrece un movimiento juvenil cristiano. Dios quiera que usted esté aquí porque realmente tiene el deseo de crecer más en la fe y en la gracia del Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que tiene necesidad del Evangelio, arrepiéntase de sus pecados y crea. No necesita que nadie le dirija, que nadie le guíe. Usted solo puede hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor. Ofrézcale con un corazón humilde su fe y su arrepentimiento. Y Él le salvará. Y si hay alguien aquí que ya es salvo, que alguna vez ya se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo, pregúntese si el centro de su vida es el Evangelio mismo. O anda distraído con un montón de cosas. Hoy en día es tan fácil distraerse. Cuidado. El centro de mi vida tiene que ser el Evangelio, Cristo Jesús. Lo que hablan mis labios, lo que mis ojos ven, lo que escuchan mis oídos, hacia donde mis pies van, lo que mis manos hacen, todo debe girar alrededor del Evangelio, como aquellas personas que vivieron en aquellos años y que fueron mártires de la iglesia. Pero me temo que muchos jóvenes están prestando su oído a cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, prestando sus ojos a cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, prestando sus manos, sus pies van dirigidos hacia lugares que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser el centro de nuestra vida.
El Evangelio fue aquello que fue el centro de la vida de los cristianos sobre los cuales la iglesia prevaleció. Y como punto final, porque ya me extendí un poco, alguien dirá, bueno, que dicha que esa parte de la historia ya terminó y que ya no hay más persecución y que ya nadie muere por el cristianismo. No se equivoque. La gente sigue muriendo por ser cristiano. Quizá en Costa Rica no es lo usual y no he escuchado que haya sucedido, por lo menos en mis años de vida. Pero hay países en el mundo actual donde eso está ocurriendo. Vaya, lea un poco acerca de cómo está el asunto en China, donde hay una ley, les piden a las iglesias, tienen prohibido poner símbolos religiosos, les piden a las iglesias que quiten las cruces, les piden a las iglesias que quiten imágenes de Jesús y cualquier otra imagen, donde China está obligado a poner imágenes de su presidente en las paredes y en las calles públicas. Vaya ahí a Medio Oriente, investigue, googlee, como les digo yo siempre, acerca de un lugar que se llama la Ventana 1040. Todos los países que están ubicados en esa región de latitud y longitud tienen prohibido predicar el Evangelio. Prohibido con pena de muerte o con cárcel. Yo les contaba, creo que la semana pasada, un ministerio que está haciendo la obra en Turquía, les llega un mensaje de texto de un joven que dice quiero aprender más del cristianismo, tiene 14, 15 años el joven, no se pueden reunir con él porque es delito hablar de cristianismo con un menor de edad. Tienen que discipularlo prácticamente que por mensajes de texto. Y usted y yo hoy aquí, en teléfono, tenemos tantas libertades. En mi teléfono yo tengo no sé cuántas versiones de la Biblia, no sé cuántos libros cristianos. Puedo hacer un devocional, puedo pedirle a mi teléfono que me recuerde mi devocional, para que no se me olvide en tantas cosas que tengo que hacer en el día. Le puedo pedir a mi teléfono que me recuerde que tengo que hacer un devocional. Y a veces el teléfono me lo recuerda, igual no lo hago. ¿Se dan cuenta la clase de cristianismo que estamos viviendo? El mismo teléfono me dice que lea la Biblia y estoy en el mismo teléfono, ignoro ese mensaje y sigo haciendo cualquier otra cosa, viendo a ver quién es el impostor, ¿verdad? Ahora que está de moda. Muchachos, está bien disfrutar, está bien todo esto, pero el Evangelio tiene que ser el centro de nuestra vida. No nos desenfoquemos. Y aunque aquí no está habiendo persecución hoy, no nos descuidemos, puede que mañana sí. Y tenemos que ser cristianos fuertes, tanto hoy cuando no hay persecución, como cuando mañana, que quizás sí haya. Charlie lo explicó muy bien la semana pasada, los grados de persecución, que tal vez no estamos en aquella persecución de muerte y encarcelamiento, que tal vez estamos en aquella de ofensas y de burla, pero a veces queremos tirar la toalla en esa. Perdón que me estoy extendiendo más, pero es que el tema me emociona un poco. Yo he visto personas diciendo, ya voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque fulano de tal no me saludó. Porque el pastor no me visitó. ¿Es en serio? ¿Usted ve esos cristianos de los que acabamos de hablar? ¿Usted se imagina perpetua y a felicidad diciendo, no, ya no voy a ser cristiano porque no me visitaron? De algo estoy seguro. Las palabras del Señor se van a seguir cumpliendo y la iglesia prevalecerá. Yo no temo a que la iglesia desaparezca porque el Señor siempre va a levantar corazones fieles para cumplir sus promesas. Yo no temo que la iglesia deje de existir porque algunos estén fríos. Yo no temo eso. El Señor va a prevalecer y a sostener su iglesia. Lo que sí temo es que en el proceso algunas personas que pudieron dar más para el Señor se hayan conformado con darle poco. Cuidado. Cuidado con ser de aquellos cristianos que dice el libro de Apocalipsis, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque muy bonita la reunión cristiana, pero afuera de la puerta está el Señor Jesús y cerraron la puerta con candado. La reunión cristiana haciéndose con bombos y platillos, pero Jesús afuera tocando la puerta a ver si alguien le abre. Mucho cuidado que nosotros seamos ese tipo de cristianos.
que deja al Señor afuera en medio de una reunión cristiana, entre comillas. Así no son las cosas, muchachos. Y ya ahora sí, como por quinta vez para terminar, yo le estoy pidiendo al Señor, y ya se los he dicho mucho, no lo voy a repetir más, un avivamiento en mi país. Es una oración que yo tengo ahí constantemente. Esto no va a ocurrir hasta que haya cristianos con esta determinación. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Y me falta mucho. Yo no me voy a poner aquí como el cristiano perfecto. Me falta mucho que cambiar. Cada día que pasa yo me doy cuenta que hay más de Henry que debe ser quitado y más de Cristo que tiene que ser visto. Pero ojalá que seamos muchos los que queremos eso, que sea Cristo el que crezca y que yo mengüe. Y que realmente en Costa Rica ocurra un avivamiento. El 28, hace unos días atrás, ahí estaban en casa presidencial pidiendo la aprobación del aborto. ¿No se dieron cuenta? Hay un movimiento hoy en día que se llama aborto libre, gratuito y todo el eslogan ese ridículo. Costa Rica. Ahí ahorita, personas que están debatiendo para que eso sea una política. Hoy en día. Como cristianos tenemos que empezar a brillar y que el mensaje del Evangelio siga su curso. Tomemos esto en cuenta y bueno, es una lección que pues a mí me gustó mucho. Espero que ustedes también y que Dios nos haya hablado a través de su palabra. Amén. Vamos a orar ahora sí. Señor, te damos gracias. Tú nos has hablado a través de tu palabra y a través de la historia misma de tu iglesia, de la forma en la que tú preservaste tu pueblo. Gracias, Señor, porque este ejemplo lo hemos podido ver para nuestro crecimiento y al mismo tiempo para nuestra humillación, Señor. Porque teniendo muchas más comodidades que cristianos en otras épocas, a veces percibimos que estamos más fríos de lo que deberíamos. Y te pedimos perdón, Señor. Observamos que tú sostuviste a tu iglesia, a tu pueblo y cumpliste con tu palabra. Ni las puertas del Hades han podido prevalecer contra tu pueblo, contra tu iglesia. Pero de la misma manera, Señor, nosotros quisiéramos transmitir ese tipo de cristianismo que fue famoso en la época en nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras palabras. Ellos que pusieron el Evangelio en el centro de sus vidas, nosotros queremos también hacerlo, Señor. Permítenos ese privilegio de estar dispuestos a vivir para ti. Ayúdanos, por favor, guíanos, danos sabiduría, danos fuerza. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a poner tu palabra en el centro de nuestra vida. Ayúdanos a ser cristianos que sean dignos de ser llamados cristianos, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. En tu mano nos ponemos y oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo, tu bondad no tiene fin. Nuestras voces